desaparición de los 43 con estos pues esfuerzos también para que se conozca la verdad de lo ocurrido. Hay que recordar que pues sí, se dejó toda una serie de versiones para que en realidad nunca se supiera qué fue lo que realmente ocurrió con los 43 y claro que hay responsabilidades en primer lugar del gobierno anterior porque fue precisamente no solamente durante su administración que ocurrieron estos hechos, sino que además se encubrieron. Pero también, por supuesto, que hay responsabilidades ya de las actuales autoridades mexicanas en el sentido de que hay quienes no han querido revelar la información con la que se cuenta de manera clara a algunos personajes en el propio CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, también en la Sedena y en la propia CEMAR. Hay que recordar que Contralínea ha publicado en días recientes pues una entrevista y también el contenido de algunas informaciones que darían cuenta de que se está rompiendo el pacto de silencio. Pero les invitamos a que ingresen a www.contralinea.com.mx en donde van a tener los detalles de esta información en la que pues de momento podemos señalar que la Secretaría de Gobernación ya próximamente detallará cómo se rompió este pacto de silencio en el caso Ayotzinapa. En vísperas de que se cumpla ya este próximo 26 de septiembre 9 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión de la Verdad, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, prepara un informe para los padres y las madres de los jóvenes en el que se darán detalles de los operativos de búsqueda. El documento también se dará a conocer a la sociedad, aunque con restricciones informativas para garantizar el debido proceso. Esto han detallado fuentes cercanas a la investigación que declararon precisamente a Contralínea. Apenas el pasado viernes 25 de agosto, este medio de comunicación, Contralínea, reveló que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, tendría ya identificado un lugar, se indica que sería en la Tierra Caliente de Guerrero, donde estaría supuestamente la fosa con los restos de los estudiantes. También reveló Contralínea que el encargado de dicha comisión, Félix Santana Ángeles, interrogó en prisión al jefe del grupo criminal conocido como Escuadrón Suicida, quien reveló supuestamente ya el paradero del poblado a donde supuestamente fueron llevados y enterrados los cuerpos de los estudiantes. La misma información, además de ser conocida por la Secretaría de Gobernación, también está en poder de la Fiscalía General de la República, por lo que de ser corroborada por el fiscal que está a cargo de las investigaciones, en los próximos días o semanas se podría resolver una parte importante de este crimen ejecutado durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Ahora se sabe que en el informe que presentará la Comisión Presidencial a los padres y madres de los jóvenes se incluirán detalles de la búsqueda, no solo relacionados con esa declaración de este personaje que supuestamente ya ha roto el pacto de silencio, sino con todas las informaciones recabadas por el gobierno federal en estos meses, lo que incluye, además de declaraciones ministeriales de testigos directos, otros datos generados a partir de labores de inteligencia. Además, se explicará a los padres y madres en qué consiste el rompimiento del pacto de silencio que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de julio pasado. En su conferencia matutina de ese día, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló en los próximos días el gobierno federal podría anunciar la localización de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. Ello porque ya se había roto el pacto de silencio en ese crimen de Estado. Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos la información. Ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. Pues ha generado mucha expectativa
sobre si es que en efecto ya se rompió este pacto de silencio, cómo se rompió y si solamente fue a través de una sola persona. Decíamos, ha generado expectativa porque pues habría que ver si el pacto de silencio terminó generándose entre meros integrantes de la delincuencia organizada. Como sea, será una información muy importante y qué bueno que así sea. Pero veremos si se generó solamente a partir de meros integrantes de la delincuencia organizada o si alguien de parte de los propios servidores públicos involucrados, es decir, soldados, marinos, integrantes del Centro Nacional o exintegrantes del Centro Nacional de Inteligencia, policías municipales, policía federal, pues todos aquellos que también estuvieron participando o funcionarios de mediano y alto nivel, pues ya se generó también pues una suerte de ruptura de este pacto de silencio. De donde provenga, está bien que se haya podido ya romper este pacto y que sepamos el destino de los 43, pero va a ser también muy importante que sepamos pues quiénes ordenaron esta desaparición, este ataque, quiénes lo encubrieron, y para eso pues ojalá que el pacto de silencio también se rompa entre pues sí, criminales, pero que al mismo tiempo eran servidores públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues ojalá que se sepa también perdón, que el pacto de silencio también alcance a esas estructuras. Respecto de los operativos, hasta finales de julio de 2023, antes de identificar esa fosa en Tierra Caliente, las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, habían realizado 128 acciones de búsqueda en 9 municipios de Guerrero: Cocula, Iguala de la Independencia, Huitzuco, Eduardo Neri, Tepecoacuilco de Trujano, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Tasco de Alarcón y Cuetzalan del Progreso. Pues sí, la mayoría de estos municipios, en efecto, ubicados allá en la Tierra Caliente, otros de la región norte de ahí mismo del estado de Guerrero, y que, bueno, pues han sido 128 acciones de búsqueda en 9 municipios de la entidad. La metodología usada en esas acciones, ha dicho la Secretaría de Gobernación, es exhaustiva e incluye el trabajo de peritos en antropología forense, quienes determinan las zonas de búsqueda de acuerdo con el análisis de testimoniales previos. Como resultado, de manera textual, dicen las fuentes, como resultado se han obtenido más de 1,000 fragmentos óseos. Algunos de estos se enviaron al laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se identificó a 2 estudiantes, esto ya es sabido, Yosivani Guerrero de la Cruz y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, encontrados en 2019 en la barranca La Carnicería, en Cocula. Dicho hallazgo se sumó al de Alexander Mora Venancio, por lo que suman 3 estudiantes plenamente identificados. Pues sí, se trata de, decíamos, información relevante. La propia Secretaría de Gobernación señala que ya ha acudido a donde testimoniales, es decir, testimonios de personas les comentaban que podrían estar pues restos de los estudiantes normalistas. Han acudido a 128 de estos lugares. Solamente hasta este momento pues se ha anunciado pues la ubicación, que ya en otros momentos se dijo, de pues tres estudiantes, esto determinado incluso pues ya por de manera científica allá en Austria, con los restos que se les enviaron y que hicieron los trabajos de carácter incluso genético, pues se pudo determinar o identificar plenamente a 3 estudiantes, pero pues no se ha todavía dado otro tipo de información hasta este momento. Pues hay detalles del propio informe que nos vamos a permitir comentar en este espacio. El informe, que se les entregará a los familiares de los 43 estudiantes, también contiene un recuento de las acciones del actual gobierno en torno a la investigación de este crimen de Estado. Por ejemplo, se aborda el papel que jugó el prófugo de la justicia Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida Procuraduría General de la República, en la creación
de la llamada verdad histórica, con base en la tortura y alteración de pruebas y escenas del crimen. Pues va a ser importante también que se aborde de manera clara y toda la sociedad se entere del papel que jugó este personaje que hoy ya aparece en un medio de comunicación con una entrevista, un medio israelí que me parece pues ha sido una entrevista muy cómoda para este personaje, donde incluso hasta se presenta como víctima de los hechos, cuando en realidad pues en Israel no ha explicado por qué no ha extraditado a este personaje, más allá de, por supuesto, de que no hay un tratado de extradición expedito como tiene México con otros países, pero sí hay canales para que con voluntad política ya lo hubiera extraditado. No lo ha hecho. Hay que recordar que precisamente Tomás Herón de Lucio pues es amigo de estos israelíes que incluso vendieron en la plataforma Pegasus a México, que la plataforma Pegasus fue operada pues ahí en la propia Procuraduría General de la República, en la Sedena, en otros, en el propio CNI, y que incluso mediante corrupción fue vendida esta plataforma a otros actores extraestatales en México y que hoy la plataforma Pegasus incluso está en manos privadas gracias a estos personajes que pues hoy, como Tomás Herón de Lucio, están siendo protegidos allá en Israel. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, hay investigaciones, pruebas y testimonios que implican directamente a Tomás Herón en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Además, se abordará en el informe, que se entregará a los padres y madres de los 43, la manipulación de las escenas, como por ejemplo las diligencias ministeriales en el río San Juan, allá en Cocula, Guerrero, en octubre de 2014, donde un día antes del trabajo de búsqueda se colocaron bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora. A mí me parece que esto pues no se ha tratado de manera exhaustiva en los propios medios de comunicación. Pues sí, es un poco a lo que ya me referí yo hace unos instantes. A ver, en octubre de 2014, ahí se colocaron bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora. ¿Quién colocó estas bolsas de plástico? Ya se ha visto, mediante un video que entregó la propia Secretaría de Marina, ya en este sexenio, se pudo observar que quienes regaron estos restos óseos de Alexander Mora eran marinos que llevaban costales y que todo esto estaba siendo atestiguado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, soldados que habían acordonado la zona. Había funcionarios de la propia Procuraduría General de la República, había funcionarios del Centro Nacional, del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Este fue un teatro que se montó, ahí estamos viendo precisamente, nuestros compañeros están recuperando estas imágenes, donde pues fue un teatro que se montó para que un día después generaran un montaje con, ahí sí, con medios de comunicación y con pues integrantes incluso del grupo forense que acompañaba estas investigaciones para que, oh sorpresa, miren, aquí nos encontramos restos de los 43. Quiere decir que esta versión que se estaba construyendo, es decir, es lo que buscaban, de la verdad histórica, tenía sentido, que ahí estaban los restos. Pues entonces me parece que hay mucha información que todavía nos deben como institución las dos secretarías militares, el propio hoy CNI, porque tendrían que señalar quiénes son de manera clara los elementos de la Marina que ahí vemos, que están en esos momentos, pues sí, regando los restos de los costales. ¿Quiénes son esos elementos? ¿A quiénes respondían? Y también los propios que corresponden a la propia Secretaría de la Defensa Nacional y al propio CNI. ¿Cómo obtuvieron estos restos estos servidores públicos? Me parece que todavía, qué bueno que la Marina entregó este video. Por supuesto que es digno de reconocerse que se haya entregado ya este video, pero ahora lo que sigue, pues es que se explique este video. ¿Cómo es posible que hubo tal concierto, tal coordinación de funcionarios de distintos niveles y de varias dependencias para este montaje?
Entonces me parece que sí, es muy importante este video, qué bueno que ya se entregó, pues ahora se tienen que determinar los nombres de los que aparecen ahí y que pues para que se les siga la pista y se sepa los que participaron en este montaje que finalmente pues es parte de la propia desaparición. Otros datos que se incluyen en este informe que se entregará a los padres y las madres de los 43 tienen que ver con el número de personas detenidas, su implicación en el crimen de Estado y las informaciones que algunas de ellas han aportado para conocer la verdad. Hasta ahora se tiene registro de 116 personas vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad. Entre ellas, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el exdirector antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el exministerio público de esa misma corporación. Al respecto, se ha detallado ya en otras ocasiones que de esos detenidos, 32 son presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, entre ellos un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un elemento de la Secretaría de Marina. Además, por parte de el Estado de Guerrero, está en prisión el exsecretario de Seguridad Pública Local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Iguala, así como 49 policías municipales, 38 de Iguala, 9 de Huitzuco y 2 de Cocula, más 4 federales, 3 federales ministeriales y 7 estatales. Y también se da cuenta de las 77 personas involucradas, de 169 consignadas que han sido exoneradas por los jueces. Y otra cosa, me parece importante que se podrá incluir en este informe los nombres, el número también y los nombres de las personas que fueron asesinadas y que estaban directamente involucradas pues en este hecho. Hay que recordar que varias personas integrantes de grupos delincuenciales, al momento en el que supuestamente iban a ser detenidas por policías federales, todavía en el sexenio anterior, en realidad de ser detenidas eran asesinadas. También sería bueno que se incluyera pues cuántas personas han sido asesinadas que estaban directamente involucradas en estos hechos, prácticamente como una suerte de silenciamiento. Es muy importante pues esta información y claro que se reconoce que en este crimen de Estado prácticamente se haya avanzado como en ningún otro. En este crimen de Estado se ha avanzado más que pues en crímenes como el del Charco, como el propio 68 o el 71, como pues otras masacres que han ocurrido. Sin embargo, también tenemos que señalar, pues no es suficiente. Qué bueno que hay ya estos funcionarios o exfuncionarios presos, pero siguen siendo peones de funcionarios con mayor nivel que se coordinaron para pues este crimen de Estado. Porque no podemos creer que, de acuerdo con los propios videos, que incluso seguimos viendo que nuestros compañeros nos están pasando, pues hubieran sido funcionarios de mediano pelo, como se le dice popularmente, los que hubieran organizado este encubrimiento, esta farsa, este montaje. Por lo que vemos, se contó con la autorización de los altos mandos de estas dependencias para poder coordinarse de esta manera. Por supuesto, qué bueno que Murillo Caram pues haya sido llamado a cuentas por este hecho, pero faltan titulares de otras dependencias y me parece que también el jefe de todos ellos, que era el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Con respecto de las labores de inteligencia que contiene este informe que se presentará a los padres y las madres de los 43 y que se han hecho en torno a este caso, el próximo informe de la Comisión de la Verdad enuncia la clasificación y el seguimiento de 87 millones de registros telefónicos, a través de lo cual se ubicó 84,000 registros claves que permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Según la autoridad, ello revela la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar
detener y desaparecer a los 43 estudiantes. Algunas de las llamadas y mensajes interceptados fueron entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco, con integrantes del grupo Los Bélicos, que formaban parte de la policía de Iguala. Una de las conclusiones es que los 43 estudiantes desaparecidos fueron divididos en al menos 6 núcleos al salir de la terminal de autobuses de Iguala, contrario a lo que sostuvo el entonces procurador Jesús Murillo Caram, que todos los estudiantes fueron entregados al grupo de Guerreros Unidos y quemados en el basurero de Cocula. Pues sí, una información muy triste, muy dura y también muy indignante. Vaya impunidad que, pues, de la que han gozado cuantos integrantes de la delincuencia organizada, pero también de dependencias integrantes del Estado mexicano, pues durante todo este tiempo. Por supuesto que se trata de avances muy importantes que se darán a conocer primero que nadie a los padres y a las madres de estos estudiantes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y después una versión pública se dará a la sociedad en términos generales. Esto con el fin de qué? Pues de no entorpecer las propias indagatorias, las propias investigaciones. Pues estaremos, por supuesto que atento. Y así como hemos señalado, la propia responsabilidad de funcionarios que hoy incluso todavía no han sido llamados a cuentas, también señalar la propia responsabilidad de otros empoderados impunes, algunos en medios de comunicación que durante mucho tiempo pues estuvieron justificando primero las represiones en contra de las normales rurales, que estuvieron justificando la desaparición de estas escuelas, prácticamente exigiendo por cuestiones ideológicas la desaparición de estas escuelas, que siempre estuvieron justificando las represiones, porque hay que recordar que el asunto de los 43 pues no fue la primera agresión contra los normales rurales. Otras series de agresiones, incluso incontables, con muertos, con personas muertas en agresiones anteriores a estudiantes de las 17 normales rurales que hay en el país y que fueron justificadas por estos periodistas y medios de comunicación. Hay que recordar que uno de ellos, un personaje también impresentable, un capo de la información como Marín, quien pedía a los padres, decía que los padres y madres de los 43 tenían que pedir perdón a Murillo Caram. Imaginemos la desfachatez, la falta también de sensibilidad, el cinismo de personajes de este tipo, y es que también hay que señalarlo, pues ellos a determinado nivel también son responsables de este encubrimiento, son responsables de esta farsa con la que se trató de pues engañar a la sociedad la verdad histórica. Pues es impresionante, mucha indignación que sí causa precisamente pues el conocer más detalles de lo que ocurrió a los 43 de Ayotzinapa, y decíamos, pues justicia. Justicia pasa porque se llame a cuentas a todos los involucrados y también a quienes pues encubrieron estos hechos.